Hola, muy bienvenido. Hoy día es el último estudio de este trimestre. Ha sido una aventura muy interesante por el libro de Daniel y hoy día tenemos un invitado muy especial, así que ya no perdamos mucho más tiempo. Comenzamos nuestro estudio ahora mismo. Muy bienvenidos. Hoy día tenemos un invitado muy especial con nosotros, el profesor Elías Brasil. Es el autor de la lección de la escuela sabática de este trimestre. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor es brasilero, es el director hoy día del Instituto Bíblico de Investigación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Profesor, antes de entrarnos al estudio, a la lección en sí, ¿qué tal si hablamos un poquito de cómo es el proceso de creación de una lección de escuela sabática? Escuchamos, y eso no sé, pues esas son informaciones aquí de adentro, que esos temas son preparados con 5 años en adelanto. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo le costó? ¿Y cómo fue desarrollar el estudio en el libro de Daniel? En primer lugar, gracias por invitarme para estar aquí. Es un gusto poder hablar contigo sobre esta lección. Y con relación al proceso, yo recibí la asignación de escribir la lección hace unos 6 años, por ahí, 5 o 6 años. Y me tomó 2 años para escribir la lección. La parte no el comentario del profesor, pero la lección misma. Porque también hay viajes y otras cosas. ¿Usted escribe también el comentario de la lección? El comentario de la lección y también el libro que acompaña la lección, que está con la lección, las tres piezas. La lección me tomó 2 años, el comentario 6 meses, y el libro tuve que escribir en 1 mes, porque tenía una fecha con la casa editora. Pero fue un proceso muy, muy bueno, no es un proceso fácil, porque la lección no es la obra de un autor solamente. Yo soy el que da la contribución principal, pero la autoridad por detrás de la lección es de la comisión, que revisa y aprueba. Hay traducciones y mucha gente involucrada en el proceso. Si pudiéramos, en pocas palabras, dar un vistazo general al libro de Daniel, de esta lección de este trimestre, porque la gente naturalmente se va olvidando las cosas, ¿qué serían 2 o 3 puntos que para usted como autor sería importante que la gente no se olvidara de todo lo que estudiamos en la lección de este trimestre? Para mí el punto central de la lección es el hecho de que Dios está en el control de la historia, que el mundo no está ahí al poder de fuerzas humanas, pero Dios está en el control de la historia. A veces nos parece que Dios no tiene el control, que todo está por ahí con las decisiones de los gobernadores, de reyes. No, el mundo está bajo el control de Dios. La historia tiene un comienzo y tendrá un fin según Daniel. Ese es el punto central. Pero alrededor de esto hay otros. Uno de ellos es que es posible ser fieles a Dios, aún en circunstancias que son las más desfavorables. Y Daniel, ¿no?, es el modelo de esto. Ese es un punto muy importante. Y el otro punto que puedo destacar es que el libro de Daniel es un libro de esperanza. Él empieza con el exilio, pero termina con liberación. Empieza con muerte, termina con resurrección. Empieza en el polvo, pero termina en las estrellas. Mira qué cosa interesante. Y justamente la lección, la introducción de este último punto es mostrando cómo comienza la lección, con el libro de Daniel, con Nabucodonosor invadiendo y cómo termina con la glorificación de Dios, ¿no? Y por veces, estos días estaba escuchando una charla entre jóvenes y uno me decía así, ¿qué le importa a la juventud el santuario, por ejemplo? ¿Qué beneficios traería esas cosas? Y el libro de Daniel se dedica a hablar mucho sobre el santuario también. Esa cuestión de esperanza para el mundo que vivimos hoy día, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que el libro de Daniel como un todo, aún no solamente en el santuario, pero también en las fechas, porque algunas personas, a ellas no les gustan mucho los cálculos proféticos, pero hay una lección principal en todo esto. Es que el Dios a quien nosotros adoramos, a quien servimos, es el Dios de la historia. Él está involucrado en las acciones humanas. Entonces, no es un Dios abstracto, no es una idea, es un Dios que está en la historia. Y esto que nos llena de esperanza, porque no estamos solos.
o las profecías de Daniel están ahí, no solamente para nos dar informaciones históricas, de fechas, importantes como sean, son importantes, pero nos muestran que nuestro Dios está involucrado en nuestra historia, en la historia humana. Muy bien, deja leer el texto para memorizar de esta lección. Es Daniel capítulo 12, verso 3. Usted puede acompañar en pantalla la lectura. Dice de esta manera: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel capítulo 12, verso 3. Profesor, avanzamos con la lección del día domingo. Vamos a leer lo que dice Daniel capítulo 12, verso 1. Dice de esta manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Profesor, Miguel, hoy día una de las tendencias de gente que tiene confundido un poquito los conceptos en Biblia es Espíritu Santo, la figura de Jesucristo. Aquí Miguel, yo he escuchado gente intentando probar que Miguel aquí es un ángel. ¿Por qué podemos entender que Miguel aquí representa la figura del Señor Jesucristo? Miguel es el personaje central de Daniel, por así decir, porque él es el Hijo de Dios. Miguel aparece en el horno de fuego en el capítulo 3. Okay. El cuarto hombre es Miguel. En el capítulo 8, aquel que es llamado el príncipe del ejército del Señor, allí es Miguel. Y en el capítulo 10 también Miguel aparece. Okay. Entonces, Miguel aparece en momentos, en puntos muy significativos del libro de Daniel. En la manera como Miguel es descrito en el libro, él no puede ser un ángel, porque el poder, la autoridad y aún la descripción de él en el capítulo 10 apunta para Jesucristo, porque es una descripción muy semejante a de Jesús que tenemos en Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 1. Por todo esto, además el nombre Miguel significa quién es como Dios. Oh, mira. Miguel. Él aparece en muchos contextos del Antiguo Testamento como si fuera una exclamación en puntos de victoria. Cuando el pueblo de Dios vence a sus enemigos. ¿Quién es como Dios que puede hacer esto? Ah, mira. Mira, entonces muchas de esas expresiones que encontramos en la Biblia tienen mucho que ver con la presencia del Señor Jesucristo, porque algunos piensan que Cristo es solamente en el Nuevo Testamento, pero aquí es una demostración clara de que la figura del Señor Jesucristo no es solamente en el Nuevo Testamento, está en toda la Biblia, con todo el mundo. Ahora, la expresión que se usa aquí de levantarse, tiene algo de especial esa expresión, ¿no es cierto? Tiene dos puntos que son muy importantes. En primer lugar, el contexto aquí se levanta en el tiempo del fin. El tiempo de angustia, el tiempo de persecución en que el pueblo de Dios está sufriendo. Algo de esto es descrito en el capítulo 11, en los últimos versículos. Sí. O sea, la persecución del rey del norte. Eso es muy seria. Es un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios. En este tiempo Miguel se levanta, lo que significa se levantar en la Biblia. Un punto importante es que Miguel se levanta en el contexto de juicio, porque se va a mencionar el libro. Cuando uno se levanta para juzgar. Este es un punto. El otro punto es que a lo largo de Daniel, reyes se levantan. Capítulo 1, 2, 3. Cada capítulo de Daniel empieza mencionando un rey, un gobernante pagano. Pero al final, todos estos reyes se levantan y después desaparecen de la historia. Al final del libro se levanta Miguel y su reino jamás tendrá fin. Y porque Miguel se levanta, Daniel va a se levantar al final, en la resurrección. El verbo ¿verdad? Porque él se levanta, nosotros tenemos la certeza que nosotros vamos nos levantar del polvo de la tierra. Qué cosa interesante esto. Y usted tocó un punto, profe, que yo quisiera tocar aquí en esta lección del día domingo, que es la cuestión del juicio. Mucha gente le tiene miedo a esos conceptos de juicio,
pues me van a juzgar y pues si me porto mal. Y en ese miedo del juicio acaban creando conceptos que no son bíblicos, que tienen mucho que ver con el legalismo, con la perfección. ¿Es el juicio razón para tenermos esperanza en nuestro corazón? Porque usted mencionaba que el libro de Daniel es un libro de esperanza y habla del juicio. ¿Cómo podemos conciliar juicio y esperanza? Hay algo importante que me gustaría de lembrar a todos nosotros que estamos estudiando Daniel. Hay un libro en la Biblia que es un libro de jueces. Okay. Cuando uno estudia este libro, uno percibe que lo que los jueces hacen es salvar, libertar. So, juicio en el contexto de la Biblia, en contexto, tiene también esta connotación de salvación, de liberación. Y el juicio que Dios va a hacer por su pueblo, porque cuando Miguel se levanta para salvar, para libertar, también es en el contexto de juicio, pero él se levanta para nos defender, para nos vindicar. Mira. Para una persona que está en Cristo, que fue salva por la fe, el juicio es la mejor que puede ocurrir, porque en el juicio uno está declarado inocente, justo por la fe. El juicio no se enfoca entonces en el pecador, se enfoca en la figura del Salvador, podríamos decir que así. sustituye, que reemplaza el pecador. Mira qué cosa Cuando interesante. nosotros aceptamos a Cristo, Dios no mira para nosotros como pecadores, pero como estando en Cristo. La Interesante. justicia de Cristo nos cubre. Fenomenal. Profesor, pasemos para la lección del día lunes entonces. En la lección del lunes nosotros seguimos con Daniel 12:1. Y hay una expresión al final del verso 1 que es de libros. Vamos a hablar un poquito sobre los libros en el cielo. La lección menciona que tenemos por lo menos 2 libros en el cielo. ¿A qué se dedica eso y por qué la necesidad de tener libros en el cielo? Dios, por supuesto, no necesita de libros, Okay. porque él tiene todo, Él sabe de todo, pero las criaturas necesitan saber las razones, Okay. porque algunas personas fueron salvas y otras no. Podemos tener toda la certeza que y también los ángeles, los seres angelicales, hay en el proceso de salvación, no hay solamente un juicio con relación a nosotros. El proceso tiene que ver con la vindicación del carácter de Dios. Okay. Porque Dios ha sido acusado por el enemigo. Perdón. Justo. Entonces, cuando hablamos de juicio investigativo en Daniel 8, por ejemplo, la expresión investigativo quizá no sea la más apropiada entonces. Se puede utilizarla, algunos prefieren en relación al tiempo, pre-advento, es otra expresión, pero es investigativo en el contexto, porque Dios está investigando para vindicar su pueblo, los profesos hijos de Dios, y al mismo tiempo el juicio tiene la función de vindicar el carácter de Dios. Porque cuando Dios perdona a una persona, Dios asume la responsabilidad por el perdón. Ese es un punto principal. Dios tiene toda la responsabilidad por el pecador y asume el pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, Él asumió nuestros pecados. La responsabilidad es de Él. En el juicio, en este proceso que no podemos llamar investigación, allí se aclara que el pecador está salvado porque aceptó a Cristo. La justicia de Cristo está sobre él. El proceso fue hecho de una forma justa que los ángeles que están mirando pueden decir, Dios es de hecho justo. No es verdad lo que Satanás está diciendo sobre él. Ahora, ayúdeme a intentar conciliar eso. La Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, ellos están perdonados. Pero al mismo tiempo tenemos un libro de registro de nuestras acciones en el cielo. Puede sonar conflictivo. ¿Cómo podemos balancear esos conceptos? Yo creo que el ritual, el proceso del santuario de Israel nos ayuda a entender. Porque el santuario es la ilustración del plan de la salvación. Cuando en el contexto del santuario un pecador pecaba y sacrificaba, llevaba su animal al santuario, lo inmolaba y confesaba su pecado sobre el animal y después lo mataba.
En aquel punto, el pecador estaba perdonado. Okay. Pero el pecado se transfería al santuario por medio de la sangre. Okay. Lo que eso significa, que Dios perdonaba al pecador, pero Dios, en el contexto del santuario, asumía la responsabilidad por el pecado. Dios tenía que en algún punto se librar del pecado. Él no podría cargar aquel pecado para siempre, porque de otra manera él sería responsable por el pecado. Por esto había el día de la expiación, cuando el santuario era purificado, y el responsable por el pecado ahora tenía que cargar el pecado al desierto. En el contexto del cósmico de la salvación, Dios nos ha perdonado en Jesús. Esto está absolutamente cierto. Pero nuestros pecados, de alguna manera, están registrados en los libros del cielo. Porque pecado es algo tan serio, tan profundo, que no es fácil lidar con el pecado. Solo Dios puede lidar. Porque imagine una cosa, una vez que uno comete un pecado, practica un acto de pecado, aquel pecado está inscrito en la historia. Okay. No hay cómo apagarlo así, humanamente hablando. Porque si uno vuelve en el tiempo, sus pecados están allá. Sí. En tesis. Solo pueden ser apagados por la sangre de Jesús. Porque Dios asumió responsabilidad por ese perdón. Ahora en el juicio hay que tener los seres angelicales, otros mundos no caídos. Necesitan tener la certeza que aquellos que serán recibidos en el cielo, de hecho, aceptarán a Cristo. Están de hecho perdonados porque confesaron sus pecados a Dios. Podríamos ponerlo de que es un intento divino, o es la manera, no un intento porque Dios no falla, pero es la manera del cielo de demostrar a todo el universo no caído de que sí hubo justicia con la tierra. Exactamente. Y por supuesto habrá el juicio milenial, el juicio final, pero aquí es más en el contexto del juicio investigador, del juicio del pueblo de Dios. Excelente. Avancemos para el día martes, profesor, sí, porque seguimos con bastante estudio. Con gusto. Lección del día martes, vamos a leer la palabra de Dios, Daniel capítulo 12, los versos 2 y 3. Usted acompaña en pantalla esa lectura, dice de esta manera. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a la perpetua eternidad. Daniel 12, versos 2 y 3. Profesor, resurrección. Estamos grabando hoy día aquí, en medio al torbellino del coronavirus. El mundo entero está asustado. Además de eso, hoy día mismo, mirando esto, en algún lugar del planeta, hay alguien que perdió un querido. Gente sufriendo. Yo siempre le digo a la gente que me siento una persona privilegiada porque en mi familia todavía no enfrentamos el golpe de la muerte. Mis abuelos ya descansaron en Cristo, pero ya estaban ancianitos. Mi abuelito, que descansó primero, ya estaba enfermo, pero aún así descansó con casi 90 años. Pero mucha gente, yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años, mi mejor amigo se murió en un accidente de autos. Daniel habla de resurrección. Quisiera preguntarle dos cosas. Primero, ¿cómo es que podemos conciliar ese punto de la resurrección con nosotros en nuestra vida? ¿Cómo eso puede impactarnos? ¿Qué esperanza nos trae eso? Y segundo, ¿por qué es tan incomún, vamos a decirlo así, encontrar en el Antiguo Testamento referencias a esa resurrección que Daniel aparentemente quizás sea uno de los únicos que lo menciona en el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos entender ese tema, profesor? Muy bien. De hecho, Job menciona algo que puede nos indicar resurrección. En los Salmos, Ezequiel tiene algo también, especialmente el capítulo 37. Pero lo más claro de la resurrección en el Antiguo Testamento es Daniel 12. Es el texto que estamos aquí estudiando en la lección. La muerte es la consecuencia, por así decir, final del pecado. Y la muerte está presente aún en los momentos más felices de nuestra vida. Porque la muerte de alguien que amamos será una presencia constante por el resto de la vida.
es la presencia muchas veces de una ausencia. Entonces la muerte de fato es el enemigo que necesita que Dios va a destruir. Por supuesto que Satanás está por detrás de esto, pero hoy experimentamos el pecado con su consecuencia final por medio de la muerte. Y la promesa de la resurrección para Daniel, en el libro de Daniel, que es para nosotros, es muy significativa. Porque todo el contexto de sufrimiento del pueblo de Dios, es el contexto de persecución y en una situación en que estamos enfrentando las consecuencias del pecado mismo. Porque la resurrección, usted menciona eso y eso me llamó la atención ahora, no se trata solamente de la muerte, es esperanza para otras situaciones también. Sí, porque Dios está en el control. Si Dios puede nos resgatar de la muerte, Él puede hacer cualquier cosa. Y lo más bonito en este pasaje, de paso, este es el pasaje que con mi investigación, leyendo e investigando que otros autores escribieron, me vino la idea. Yo encontré el título Del polvo a las estrellas. Entonces, de ahí vino la idea para todos los títulos de las lecciones de Daniel. Mira qué interesante. La estructura es la misma. Para mí ese es el clímax del libro, porque Dios está sacando a alguien del polvo, que es la destrucción, la aniquilación, todo, para llevar a las estrellas, para brillar como las estrellas. La mudanza de estatus no se puede entender humanamente. Eso es lo que Dios nos promete. Aquí en Daniel, nuestra interpretación es que habla de una resurrección especial en el versículo 2, y al final, cuando Dios promete a Daniel que en final del tiempo Él va a se levantar, es la resurrección general. Pero el punto central aquí para mí, el más importante, es que habrá una resurrección, que la muerte es un enemigo vencido. La muerte no tiene la última palabra. Cuando Jesús rompió las puertas de la tumba, en aquel día por la mañana, la muerte fue vencida. La resurrección fue asegurada para todos los que están en Él. Y cómo es interesante, ¿no? Porque la persona puede ser fiel seguidora de Cristo, pero el golpe de la muerte la saca de enfoque completamente. Sí. Yo he visto en mi ministerio, estoy completando 23 años como pastor, usted pues seguramente tiene mucho más. En nuestra experiencia ministerial, cuánta gente buena, seguidora de Cristo, dedicada a la ganancia, de repente la muerte los golpea y la fe se cae completamente. De ahí la belleza de nuestro Dios de poner y dejar claro, mira, habrá una resurrección, existirá. Ahora, permítame entrar en un otro punto que me llamó la atención en el día martes, que usted mencionó, Dios puede hacer todas las cosas. Pero la lección, ese texto que leímos, menciona de algunos resucitarán para la bendición y otros para la vergüenza. Y no sé si vamos a ponernos en contra de la pared ahora. Dios puede hacer todas las cosas. ¿Por qué no salvar a todo el mundo entonces? Esto es una buena pregunta y necesitamos reflexionar un poquito. Uno de los puntos centrales del carácter de Dios es la libertad. Dios nos da libertad de elegir. Entonces, las personas que no van a entrar en el cielo, que van a perder, de alguna manera eligieron esto. Tuvieron la oportunidad, pero rechazaron. Y yo creo que ese es el contexto de Daniel. Algunos aceptaron la justicia de Dios, la justicia de Cristo, y van a recibir la salvación eterna. Otros rechazaron y por lo tanto no tendrán cómo entrar en el cielo. ¿Por qué? Para quien no ama a Dios, para quien no está en Cristo, el cielo es un infierno. No serán felices en el cielo. Yo pienso que ese es el punto. Entonces Dios va a salvar a aquellos que quieren ir para el cielo, que aceptaron, que lo aman, quieren vivir en el cielo. Y los otros van a morir, pero nosotros no creemos, la Biblia no lo enseña, un infierno, que las personas van a sufrir eterno. La Biblia no enseña esto, pero van a morir, van a desaparecer. Ahora, y quizá nos ayude a entender mejor ese concepto que usted está presentando, la relación de Belsasar y Nabucodonosor con Dios. Exactamente. Yo sé que no tenemos base bíblica para sacramentar eso, porque no somos Dios, pero en su opinión, ¿Nabucodonosor estará salvo?
Sí, a mí me parece que su conversión al final, por la descripción que tenemos y por algunas declaraciones del hermano de White, me parece que Nabucodonosor fue sincero en su conversión. Personalmente yo creo que él estará en el cielo. Sería interesante, ¿no? Interesante Sería encontrarlo interesante. allá. Mira, Y algunas otras personas que tal vez pensamos son muy buenas, tal vez no lo encontramos allá. y esas son las sorpresas que se menciona que tendremos en el cielo, ¿no? Por eso hay el juicio en sus mira. diferentes fases. El juicio va a explicar todo. ¿Y cree usted que tendremos condiciones de investigar nosotros eso en el cielo? Yo creo que sí. Sí, ese es uno de los puntos centrales así, del plan de la salvación, que es dar a las criaturas la oportunidad de saber lo que está ocurriendo. ¿Por qué fulano no está aquí? ¿Por qué fulano no está aquí? Al final, por eso habrá un juicio milenial en que los santos van a juzgar a los impíos. Qué cosa interesante. ¿Qué mensaje se podría dejar a un papá o a una mamá que perdieron su hijo y que quizá van a la iglesia, están luchando por mantener la fe? ¿Qué mensaje usted, como autor de esta lección, como el coordinador de este estudio, les pudiera dejar en cuestiones de esperanza y resurrección? Dios tiene la palabra final. La palabra final no está con el accidente, no está con el cáncer, no está con el crimen. La palabra final está con Dios y la palabra final de Dios es la vida. Y al final Dios va a traer a esta persona a la vida. Esto es lo que tenemos que saber. Pero el sufrimiento es intenso. Y en medio del sufrimiento, la única salida es confiar en Dios. Amén. Y colocar en las manos de Dios. ¿Por qué? Dios también perdió un hijo en la cruz. Y Él sabe lo que significa el sufrimiento. De una forma mucho más intensa que un ser humano puede entender, porque en la cruz nuestros pecados separaron el Hijo del Padre. En algún punto, la angustia de Jesús, de su separación, el sufrimiento de Dios, fueron infinitos desde el punto de vista humano. El Hijo perdió al Padre y el Padre perdió al Hijo en aquel punto en el Calvario. Entonces, cuando tenemos que enfrentar sufrimiento, vamos a acordar de esto, porque la religión cristiana es diferente de otras religiones por el hecho fundamental de que nuestro Dios dio su Hijo, y este Hijo, que era Dios mismo, entró en la tumba y estuvo allá, se tornó polvo y después rompió, y cuando Él rompió la tumba, Él nos da el derecho de también salir de la tumba. Eso que tenemos que tener en mente todo el tiempo. Seguimos con la lección de miércoles. Vamos a leer Daniel capítulo 12, el verso 4. Usted puede acompañar en pantalla la lectura. Dice de esta manera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12, verso 4. Profesor, este verso trae un concepto muy interesante que le puede incluso llegar a sonar raro a algunas personas. ¿Por qué algo tan hermoso como el mensaje del libro de Daniel tiene que ser sellado? ¿Qué quiere decir sellar ese libro? ¿Era prohibido o había algún castigo a quien lo leyera? ¿Y cuándo se pudo comenzar a leer? ¿O qué pasó cuando se abrieron entonces, cuando se pudo abrir el libro? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué exactamente ocurrió en el mundo en ese tiempo? ¿Cómo podemos entender ese concepto? El sellamiento del libro tiene que ver con la comprensión de las profecías del libro, que son profecías del tiempo muy largo, 2300 años, 1260 años, 1290, 1335 años. El sellamiento tiene que ver con la comprensión de esas profecías. Eso significa que el libro estaría sellado, las profecías no serían comprendidas, entendidas, hasta que el tiempo de su cumplimiento llegara. En ese sentido. En otros sentidos, por supuesto que las personas podrían estudiar el libro. Jesús conocía el libro, él menciona el libro en uno de sus discursos. Y las personas, por supuesto, se beneficiaban del libro. No que el libro estuvo escondido de la gente. Escondido, pero se podría aprender mucho del poder, de la protección de Dios en la historia del libro. Pero la comprensión plena y total del libro solo llegaría cuando él fuera
abierto, Ok. rompido los sellos, que es la comprensión de las profecías del libro. Interesante. Y cuando llegó ese tiempo de, vamos a decirlo así, de que se abrieron los sellos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese momento de la historia de la humanidad? Según la cronología del libro y como Daniel 12 mismo explica, este libro sería abierto en el tiempo del fin. Este es el tiempo de abertura del libro. Por la cronología anterior de Daniel 8, Daniel 11, cuando se habla del tiempo del fin, nosotros entendemos que el tiempo del fin empieza cuando ocurre el final del poder religioso que dominó durante la Edad Media, durante el medioevo, con el poder papal, por así decirlo. En este tiempo, que coincide más o menos el periodo de la Revolución Francesa con Napoleón, 1798 fue cuando ocurrió el evento en que el general de Napoleón sacó el poder del Papa. Ahí nosotros entendemos que es el comienzo del tiempo del fin, del punto de vista, porque la profecía se cumple allí, se cierra el periodo de 1260 años ahí. Y la profecía de 2300 años se va a cumplir un poquito después, en 1844, cuando empieza el juicio investigador. Pero lo que ocurre con relación a su pregunta es que en este periodo se empieza a estudiar el libro de Daniel, como nunca antes en la historia. ¿Hubieron movimientos mundiales? Reavivamientos en diferentes partes del mundo. Eso, por ejemplo, tiene que ver con el movimiento milerita. Especialmente con el movimiento milerita. Se empezaron a estudiar y a comprender las profecías. Ahora, mucha gente piensa, en especial con nosotros adventistas, pensamos que el movimiento milerita fue único. Y aparentemente no fue así. Hubieron otros movimientos. Sí, hubo otros movimientos, otros reavivamientos antes de Guillermo Miller. Y por supuesto que después también, pero el movimiento de Miller ocurre en el contexto del final de 2300 años, la profecía de Daniel 8. Por eso es el significativo, que allí se marca la profecía bíblica de tiempo más larga que tenemos en las Escrituras. Y en ese mismo tiempo donde surgió Guillermo Miller, por ahí, por esa misma época, surgieron movimientos en Sudamérica, en Europa, que también tuvieron gran impacto. En Sudamérica, Manuel de la Cunza. Sí. En Europa tuvimos, usted menciona aquí, a José Wolf. Esos movimientos fueron a la misma manera de Guillermo Miller. ¿Tiene eso que ver con el crecimiento del conocimiento de la ciencia? Yo creo que cuando la Biblia aquí habla de ciencia, la ciencia se multiplicará. El contexto primario es del libro de Daniel. El aumento del conocimiento del libro de Daniel. Ese es porque la palabra ciencia, que es traducida en algunas Biblias, en hebreo significa conocimiento. Okay. El conocimiento se multiplica, el conocimiento del libro de Daniel. Porque yo me acuerdo de muchachito cuando estaba en la iglesia, cuando se hablaba de este momento, se hablaba, ven, que ahora la gente ya tiene sus viajes espaciales y que la ciencia prosperó y que ya tenemos sanidad para eso. Me acuerdo cuando apareció la internet y los teléfonos celulares, pues ya estamos un poquito pasaditos de tiempo, profesor. Pero en esos tiempos la gente pensaba que era el cumplimiento de Daniel 12. Pero de hecho no es esa la aplicación, ¿no? Cuando uno lee el texto bíblico, en el contexto del pasaje, el punto, me parece, es el conocimiento del libro, que ocurre en el tiempo de fin. Por supuesto que la ciencia, nadie va a negar que la ciencia se ha multiplicado. Exacto. Por supuesto que es parte de un contexto también de cumplimiento profético. Pero el pasaje de Daniel se refiere primariamente al libro, al conocimiento del libro. Usted habló de tiempos y ya vamos a avanzar a la lección del día jueves. Hoy día estamos haciendo una lección más larga porque pues los tenemos usted aquí con nosotros y me da mucho gusto que haya sacado de su apretada agenda para estar aquí. Con gusto. Daniel, en la lección del día jueves hay una porción muy larga de la Biblia, no la voy a leer aquí, pero por favor saque tiempo de leer. Lee el capítulo 12 todo antes de estudiar la lección. Le va a ayudar mucho a entender todo el contexto. Ahora, se mencionan varios calendarios proféticos, varias fechas aquí, profesor, que a lo que entiendo apuntan más o menos para los mismos eventos.
¿Cómo entender un poquito estos números, estas informaciones? Muy interesante. Hay 3 calendarios proféticos, aquí, 3 períodos proféticos. El primer que se menciona está en el versículo 7, que es tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es una referencia a Daniel 7. Ese tiempo ya lo estudiamos, ¿no? Son Lo los estudiamos, está 1260 cumplido, días. la misma cosa. Después se menciona 2 otros periodos. Y aquí hay mucha especulación hoy por ahí, que es el 1290 días Ajá. y el 1335 días. ¿Lo que es eso? Para sermos consistentes con la interpretación profética de Daniel, tenemos que aplicar a estos 2 últimos periodos también el principio del día por el año. Okay. No está hablando aquí de días literales en el final de la historia, aunque algunos están diciendo esto, pero a una lectura más aprofundizada del libro, en el contexto hermenéutico del libro, me parece más natural que estos sean periodos históricos y se debe aplicar el principio día por el año. Y de alguna manera estos periodos se sobreponen, coinciden en parte con los 1260 años. Del contrario, estaremos introduciendo una otra teoría de interpretación aquí. Y el otro punto que me gustaría destacar también es que es normal que Daniel primero presente una profecía y al final mencione el tiempo. Eso es lo que ocurre en capítulo 7, capítulo 8. Y lo mismo ocurre en la última profecía de Daniel, que no es el capítulo 12. La última profecía de Daniel empieza en capítulo 10 hasta el 12. Es un bloque de material. Okay. El capítulo 10 es una preparación, capítulo 11 desarrolla la profecía y el capítulo 12 de alguna manera sumariza. Entonces los periodos de tiempo que están aquí no son otras profecías que son dadas para que se cumpla al final de la historia humana. Son profecías relacionadas con el capítulo 11, con eventos del capítulo 11. Es más o menos como las 70 semanas adentro de los 2300 días. Como si fuera aquí, podemos decir, un tipo de flashback. Okay. Cuando está mirando una película, a veces se para mostrar algo que ocurrió antes. Es más o menos lo que tenemos aquí. Si uno va por la secuencia, uno va a interpretar de forma equivocada el capítulo 12. Es siempre bueno, y para terminar este punto aquí, es siempre bueno tener en cuenta el principio historicista. Nosotros somos historicistas. Esto es fundamental. Exacto. Esto es fundamental. Intentar mantener las reglas. Si es historicista en el capítulo 7, pues debemos ser historicistas. No podemos ser historicistas aquí y preteristas allá y futuristas allá. Ahí no funciona. Mantendremos consistencia en ese tema. Profesor, llegamos al fin del estudio. Llegamos al fin de este viaje por Daniel. Fue un viaje increíble, yo estoy seguro que la gente fue bendecida por todo eso. Al fin de todo este viaje, ¿qué valdría la pena destacar de todo lo que ya estudiamos y de quizá para nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día? El libro de Daniel tiene un significado muy especial, es nuestra partida de nacimiento. ¿Cómo podemos ver eso en el libro de Daniel? ¿Cómo eso nos ayuda nosotros adventistas a entendernos mejor nuestro rol en la historia? Yo creo que uno de los puntos que son importantísimos, y voy a empezar con este, es que el libro de Daniel, especialmente la profecía de 2300 años de capítulo 8, él marca el inicio del movimiento profético adventista en la tierra. Okay. Algo ocurre en los cielos, la purificación del santuario celestial. Pero en conexión con esto, Dios levanta un pueblo en la tierra para proclamar este mensaje. Y sin el libro de Daniel no teníamos esta información, no sabríamos nada de esto. So, Daniel es fundamental porque él marca el origen divino del movimiento adventista. No es un movimiento social, es un movimiento que fue despertado por Dios. El otro punto que puedo destacar también es que las experiencias de Daniel, de sus amigos en Babilonia, son apenas modelos, de cómo el pueblo de Dios va a vivir en el tiempo del fin. Lo que Dios hizo por Daniel y sus amigos en Babilonia, estando con ellos en aquellos momentos difíciles, Él va a hacer por su pueblo, estará con su pueblo en el final. El punto central no es que Dios sacó a Daniel del foso de los leones o protegió a los amigos de Daniel del lugar, no. El punto es
que Dios estaba con ellos. Así Dios promete estar con nosotros, aún en la muerte, aún en el sufrimiento. Podemos tener la certeza de que Dios estará con nosotros. Y al final, y ese es el título de la lección, Dios va a nos sacar del polvo y va a nos llevar para las estrellas. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Estoy seguro que se fue de bendición para mucha gente. Para mí, en lo personal, yo me sentaría aquí otras 3 horas escuchándolo hablar sobre el libro de Daniel, dialogar sobre eso. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Estoy seguro que Dios tiene muchos planes para usted. Sigue dirigiendo el Instituto Bíblico. ¿Por qué nos da unos 30 segundos de qué es el Instituto Bíblico? ¿A qué se dedica el Instituto Bíblico? ¿Cuál es la función del instituto en la iglesia? El instituto es una oficina de la Asociación General que tiene la función de ayudar a la iglesia, especialmente la administración, el liderazgo de la Asociación General, de las divisiones, de las uniones, en cuestiones que tienen que ver con teología y estilo de vida adventista. Okay. Entonces estamos involucrados en investigaciones para ayudar a la iglesia, la administración de la iglesia, a entender mejor la Biblia. No es una comisión, no tenemos digamos, la autoridad ejecutiva, somos consejeros. Okay. Cuando hay una situación que involucra, que puede tener conexión con teología, con doctrinas, entonces nosotros nos involucramos para ayudar, para investigar y para decir en nuestra opinión, en nuestra investigación, lo que la Biblia dice sobre aquel punto, sobre aquel tema, que puede tener que ver con doctrina o con teología o con prácticas de la iglesia. Por ejemplo, en la última Asamblea Mundial, no esta que viene ahora, se habló sobre ordenación de mujeres. Sí. El Instituto Bíblico se dedicó a estudiar el tema. Para este punto especial, como involucraba el mundo todo, fue creada una comisión especial para estudiar el tema. Aunque nosotros del instituto éramos parte de esta comisión también. Pero fue una asignación que necesitó una comisión más amplia. Profesor, muchas gracias. Que Dios les bendiga mucho. Y a ustedes, un gusto poder compartir. Nos encontramos la próxima semana ya con una nueva lección. Que Dios bendiga a todos ustedes. Chao.